Vamos a tener 2 mesas de comunicaciones. La primera de ellas, que está ya preparada aquí, es en torno a la figura de Shakespeare, desde diferentes perspectivas. Y en segundo lugar vamos a pasar a la mesa en torno a Cervantes. Os presento simplemente a los participantes, que tenemos bastante variados, bastante de aquí de nuestra escuela. Y os voy a decir un poco a lo que se dedican y el título de su comunicación, y les voy a dejar todo el tiempo para que puedan demostrar las investigaciones que están realizando en estos momentos. En primer lugar, va a comenzar a hacer su comunicación Ana María Soto Gil, que es escritora, y nos ha traído una comunicación que se titula La ambición shakespeariana y otros monstruos del deseo. A continuación, nos leerá su comunicación María Ángeles Rodríguez, que es profesora asociada en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura en la Universidad de Murcia, y nos va a exponer su comunicación titulada La parodia del discurso mítico como elemento clave en la construcción de Troilo y Crésida. A continuación, Isabel Guerrero, que es exalumna de dirección de nuestra escuela, lo tenemos que decir, si no, no nos quedamos tranquilos, y además contratada predoctoral del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Murcia. Nos va a presentar su comunicación titulada Shakespeare for the Holidays, los festivales de Shakespeare en Norteamérica. Y cerrando esta mesa, primera mesa de comunicaciones en torno a la figura de Shakespeare, tenemos a nuestro compañero, profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Técnica Vocal y del Habla, Aurelio Rodríguez Muñoz, que nos va a exponer su comunicación sobre la presencia de William Shakespeare en el teatro polaco del siglo XX. Sin más dilación, para dejarles todo el tiempo posible a ellos, comienza Ana María Soto con su comunicación La ambición shakespeariana y otros monstruos del deseo. Realmente en el último momento he tenido que hacer un tijeretazo de todo, o sea que si veis que estoy echando espuma por la boca, da igual, es normal en mí, en serio. Si vengo a hablar de el deseo, digamos, la ambición shakespeariana, ¿no? Quería hablaros de Macbeth y de Julio César, pero Julio César ha sido cortado, que es prácticamente todo la comunicación, ¿no? Y voy a hablar del deseo, pero el deseo sobre todo como poder, no el deseo amoroso, ¿vale? Y voy a hacer un recorrido de obras literarias, de películas, muestras, de series. Voy a saltar de un sitio a otro, no os asustéis, de verdad, esto está bien cohesionado, pero no, ahora mismo no, ¿vale? Bueno, para empezar, lo primero que voy a intentar para hablar de la idea de ascenso del poder es citaros una serie actual que es Juego de Tronos, ¿vale? En el tercer capítulo de la sexta temporada tenemos una maravillosa intervención monológica de Meñique Bailey, seguramente lo conocéis, Meñique, no sé si soy fan de Juego de Tronos, espero que sí, porque si no, lo siento. No, pero en serio, voy a citaros una imagen que me parece genial para ilustrar eso de la ascensión, de querer ascender y lo que ocurre, ¿no? Dice, el caos no es un pozo, es una escalera. Muchos intentan subirla y fracasan. Nunca podrán hacerlo. La caída los destroza. Pero otros, si se les deja subir, se aferrarán al reino o a los dioses o al amor. Es pequeño. Solo la escalera es real. El ascenso es todo lo que hay. Pero ellos no lo saben. No hasta que es demasiado tarde. Este principio puede perfectamente aplicarse a las tragedias shakespearianas sobre el poder, en las que poseer la mayor autoridad es el reclamo para organizar toda la dramaturgia en función del anhelo de la corona. Entendida esta como el peldaño superior de la escalera, que es más anhelado según la proximidad o jerárquica del individuo. El antropólogo de estudios en la literatura René Girard ha denominado esto como deseo mimético, es decir, desear imitar lo que tienes al lado. El mecanismo universal que organiza las relaciones humanas y que tenemos presente en la historia de la literatura. Pensemos en Macbeth, no puede escapar de la tentativa muerte del rey Duncan, está próximo a su persona, que simboliza el estado que ansía y que además le han profetizado. Y también, al mismo tiempo, los conspiradores de Julio César encuentran en el gran emperador el sacrificio necesario para disimular la rivalidad fratricida que acabará convirtiéndose en guerra civil. En estas dos obras vamos a tener una constante, ¿vale? Va a ser, imaginaos un amoneado, dos caras. El individuo
y el poder. Pues podemos pensar que el individuo siempre tiende hacia el poder, pero es que el poder también tiende hacia el individuo en las obras de alguna forma y muy explícita realmente. Y esto siempre acaba o en la muerte o en la guerra civil, como sucede en Julio César, de la que tendría que hablar ahora, pero no voy a hablar. Y mira que me encantaría hablar de la retórica porque es maravilloso, en serio, el discurso, pero no. Entonces, vale, hablemos de la posición, ¿no? Llegamos a un sitio y alcanzamos una posición, pero esa posición se hace terriblemente inestable, ¿no? Pensemos en Macbeth, ¿no? Alcanza la posición del rey y enseguida está pensando en quién le va a derrocar y ordena matar pues a Malcolm, a Baku, que es que de verdad los nombres se me atracan siempre, en un síndrome paranoico. Pues yo he visto esto en la dramaturgia de un autor cubano que es Virgilio Piñera, que en su obra El flaco y el gordo, que transporta esta misma atmósfera opresiva. Es que escrito, yo hablo muy bien escrito, ¿no? Pero así me... Bueno, sí, con el estribillo que se sucede a lo largo de la obra. Es un estribillo muy visual. Aunque el mundo no sea redondo y Juan no se llame Paco, es indudable que al gordo siempre se lo come el taco. ¿De qué va esta obra y por qué lo comparo con Shakespeare? Vale, es una obra que sucede solamente en la habitación de un hospital. En un lado está la zona rica, digamos, y la zona pobre. En una está el gordo, la zona rica, y el pobre está en la zona pobre. Lo más interesante de esta historia viene a cuestión del deseo de escalada. Es que en una escena grotesca, por eso he puesto a Goya. Iba a poneros una foto de Aníbal, pero me ha parecido... No, he preferido Goya. Bueno, la cuestión es que en una escena grotesca el personaje llamado el flaco termina devorando al otro personaje llamado el gordo. Claro, como no puede ser de otra forma. Y lo terrible de esto se presenta cuando ya el flaco ha adoptado la locura del gordo. ¿Y qué pasa? Aparece otro personaje que se llama el otro flaco. Todo el mundo sabe lo que va a pasar. Es como el mito de Sísifo, va a ser una historia totalmente cíclica. Yanko, por ejemplo, ha trabajado el modelo invariable en las obras de Shakespeare en relación con la lucha de poder y advierte también que en la monarquía inglesa siempre se ha sucedido esto. Y es normal que Virgilio Piñera lo transmita también para el teatro cubano, porque pensemos que en Cuba normalmente cuando hay una revolución para revocar al tirano, los mismos revolucionarios acaban convirtiéndose en el mismo tirano que habían desterrado, digamos, ¿no? Entonces es normal que les interese. Y bueno, en Virgilio Piñera, precisamente con la adopción de Shakespeare, en Virgilio Piñera la carne es el tema principal, pues en Shakespeare, en Macbeth, hay un gran protagonismo de la sangre, ¿no? Y aquí os traigo un diálogo que, bueno, volviendo a la figura de Macbeth, es evidente que no podemos dejarlo pasar como un individuo inconsciente del poder que se le adviene, ya que desde el principio es partícipe del mecanismo en el que se adentra. Una vez asignado el rey, tanto el protagonista como su instigador, esposa de Macbeth, de la que voy a hablar obligatoriamente, comienzan a cruzar el territorio de la demencia, propiciada por una curva insalvable que se muestra bajo la palabra sangre. Influye por los diálogos y monólogos de nuestro matrimonio cada vez más consumido por su inconsciente, ¿no? Dice Macbeth. Ellos reclaman sangre, dicen que la sangre llama a la sangre. Y Eddie Macbeth, que la he puesto ahí en un cuadro de Henry Hussein, dice, cuando está ya delirando más, ¿quién iba a pensar que el viejo tendría tanta sangre dentro? Bueno, ahora lo que debería hablar, pero tampoco voy a hablar, es de Preyubu, que es una parodia de Alfred Jerry y que es largo y que me enlaza sobre todo porque comparo a la figura de Madrubu con Lady Macbeth, pero por eso precisamente lo que me interesa hablar ahora, ya he dicho que era caos, no habéis sido advertidos. Es de los personajes femeninos, ¿no? Y el concepto típico del poder, que se ilustra súper bien en un film que todos conoceréis, o que no conocéis, es obligatorio verlo, además tiene un Oscar, que es Todo sobre Eva, que además está basado en un relato que ha sido totalmente relegado porque la película de verdad que es muy buena. Y voy a leer el argumento para no equivocarme de los nombres. El argumento tiene sobre dos protagonistas, Margot Channing, que es Bette Davis, y Eva Carrington, que es Anne Baxter, la veterana y la joven. La primera fincada en el estrellato y ajena a los ingenios que hace la actriz novicia para introducirse en el grupo de actores de teatro, haciendo tambalear su pedestal para que caiga. Los celos y el deseo de actuar, vamos, que Eva termina siendo la mejor actriz y derrocando a Bette Davis, Margot Channing, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando ya consigue lo que quería, el pedestal, digamos, de repente al final de la película, spoilers, lo siento, pues aparece una joven que es una criatura exactamente igual a ella y que la acecha para derrocarla también. Es más, el leitmotiv está claro que es un vestido que se pone frente al espejo para salir tanto Eva con Margot y luego la chica, que no recuerdo el nombre, con Eva.
Es como si, y aquí lo pongo mucho más gráfico, el vestido es como la piel del triunfador, que debe ser arrancada de su propietario y que su cercanía no deja de incrementar el deseo de quien no la posee. Mucho mejor, ¿verdad? Los autores Bayeu y Pérez, en su libro El mundo en un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, que lo recomiendo, tratan el tema del deseo de mímesis y del mantenimiento del estatus, conseguido a través de la película Match Point, ¿vale? Donde plantean de una forma sintética pero precisa una contemporánea concepción del arribismo de un personaje, comparándolo con la tragedia siciliana de Macbeth. ¿Sabéis lo que pasa en Match Point? Espero que la hayáis visto porque aquí también viene un spoiler gordo. En serio. Bueno, el protagonista es Kate Winslet, Jonathan Rhys Meyers, que es ese de ahí, lo veis con la bala. Vale, yo siempre lo confundo con el blog. Pero bueno, la cuestión es que es un tenista que se traslada a Londres, conoce a un señor que es de la alta sociedad, la película que se llama Tom Heber, heredero de una familia, se introduce en el mundo, empieza a gustarse la cultura, conoce a su mujer y al final acaba casándose con ella. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el drama de esta película? Cuando conoce a la prometida de su amigo, Nola Rice, que es super Scarlett Johansson, ¿vale? Se siente atraído por ella, pero no solo por su belleza, sino también por lo que simboliza como un objeto que tiene la otra persona. Entonces, cuando rompe Tom con ella, no duda en abalanzarse, porque o sea, es normal que lo avance sobre ella, pero lo que no es normal es que luego, pues, cuando ponga en peligro su posición, acabe matándola. No vale, si así será. Vale, sí. Este principio de Mimesis unido al deseo de ascenso sitúa la película dentro de la órbita shakespeariana que tratamos y le da otra trascendencia dentro de nuestros tiempos. Podemos ver cómo, durante la película, nuestro villano, además, protagonista, lee Crimen y Castigo de Dostoyevsky, tema que retomará Allen en la película de Irracional, que constituye un paradigma de un paradójico sentimiento, más de terror que de culpa, en ambos psicopáticos, o sea, es de psicópata. Esto de nuevo nos conecta con Macbeth, pues el asesino del rey Duncan, más que culpa, siente pavor. La culpabilidad en este caso se traspasa en cuerpo y alma a la figura de Lady Macbeth, lo cual nos vincula a la idea de transposición de los caracteres de los personajes. Lady Macbeth y Macbeth también son dos caras de una misma moneda. Primero, Macbeth duda, no tanto por supuesto, bueno, como duda Hamlet, que duda muchísimo, del crimen que va a propiciar y es su mujer el que lo tienta. Ante este aspecto, Harold Bloom identifica la figura de Lady Macbeth con Eva y con Medea. Medea como fe fatal, ¿vale? Que ya sabéis la historia de Medea, mata a sus hijos. Bueno, y bueno, y en cuanto a la tentación, Eva está tentada por la serpiente. Aquí, Lady Macbeth está tentada por la profecía de las brujas, que tientan. Y aquí viene un diálogo que viene a colación de la siguiente figura de Lady Macbeth. No debemos ir más lejos en este asunto. Eso dice Macbeth. Y Lady Macbeth dice: ¿estaba ebria entonces la esperanza con que os ataviabais? ¿Se ha dormido después y se despierta ahora para contemplar pálida y verde lo que supo mirar tan arrogante? Desde este momento creeré tan frágil tu amor. ¿Tienes miedo de ser el mismo en ánimo y en obras que en deseo? Y Macbeth después de un rato le contesta: silencio, por favor, me atrevo a todo lo que se atreva un hombre. Quien se atreva más no lo es. Y resulta, os comento, esto viene totalmente después de esta investigación que hice, porque este verano me empecé a ver The Walking Dead, ya lo he terminado, no podéis hacer spoilers a mí. Entonces, pues, en el capítulo, para que veáis lo de las series y la influencia, no está aquí porque ha sido a posteriori. Resulta que en The Walking Dead, en la segunda temporada, que mirad que la serie es trascendente, pero en la segunda temporada, en el capítulo 9, ¿vale? Aparece una imagen de Rick y Lori en el final en una tienda, no sé si os acordáis, no sé. Pues la cuestión es que si quitáis el sonido de esta escena y ponéis esta, es totalmente igual. Todavía no he hecho esta investigación, pero prometo hacerla. The Walking Dead, se escribe en The Walking Dead, perdón. Bueno, la escena que os estaba contando transcurre durante la noche en la que Rey Duncan duerme en el castillo de Macbeth. Oportunidad que aprovecha la pareja para cometer el asesinato y cumplir con la profecía de las brujas. Macbeth flaquea ante lo que, según lo hablado posteriormente con su mujer, debía suceder. Lady Macbeth, en cambio, se descubre aquí como una mujer fuerte, con una ambición desmesurada de poder. No nos cabe duda de que estamos ante un personaje cargado de complejidad y de importancia cumple en la historia de Occidente, lleno de matices que van desde la pura maldad y la hipocresía hasta, posteriormente, el remordimiento escenificado con la obsesión de lavarse las manos, que le conduce a la locura y después a la muerte. El arquetipo de Lady Macbeth se ha traducido en el cine bajo el concepto de femme fatal, muy presente en diversas películas donde la mujer manipulaba a los hombres en virtud de saciar sus deseos. Un ejemplo de ello podría ser El cartero siempre llama a los veces o La dama de Shanghái, recomendaciones. Y además hay un estudio muy bueno, pero que no es del campo de la literatura, que es del campo de la publicidad o de la comunicación o algo así, que compara a Lady Macbeth con personajes de las series como Carmela Soprano o Cersei Lannister, que sigue una fatal en el mundo es Cersei Lannister, porque vamos. Y bueno, pero es cierto, es cierto. Bueno, y
voy a terminar no caóticamente, voy a leer el último párrafo de mi artículo porque me salió así, pero He aquí un esbozo de la contemporaneidad de esa escalera de la que hablamos en estas páginas, la eterna escalera que contemplamos desde sus peldaños a través de estas historias, siendo personajes más, partícipes en su subida o en su bajada, tanto más que los que aparecen en las obras de Shakespeare. La humanidad se aferra al deseo, que en este breve ensayo, lejos de traer placer, se adentra en el mundo de la ambición a través de todos los ejemplos que hemos visto y que tienen como origen el drama shakespeariano, intrínsecamente la tragedia de la destrucción. Macbeth y Julio César están condenados y grabados en una muerte continua que se repite en cada lectura que realizamos, una muerte que sangra todavía, una muerte que es caída y preciosa. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Aunque quiero avisar al público, que no lo he hecho antes, que vamos a hacer la lectura de todas las comunicaciones y cuando terminen las 4 comunicaciones, entonces abrimos ronda de preguntas, que seguro que Ana María tenemos muchas preguntas que hacerle por la velocidad que ha llevado y ha dado mucha información que seguro que... Y esos spoilers que hasta me ha costado trabajo retenerlos en la memoria, pero ha demostrado desde luego la ambición que salía en el título de su comunicación, desde luego ella la siente. De acuerdo, muchas gracias. Pasamos a María Ángeles Rodríguez, que nos va a presentar su comunicación, la parodia del discurso mítico, como elemento clave en la construcción de Troilo y Crésida. Cuando quieras. Bueno, primero un par de palabras en muestra de agradecimiento a todas esas personas que han estado trabajando muy duro para que esto salga tan bien como está saliendo y pueda hacer un intercambio tan interesante cada vez. Bueno, como bien ha dicho Mercedes, mi intervención se va a basar en un análisis en torno a la obra de Troilo y Crésida, fundamentado en la parodia sobre la que me parece se construye el texto. Este texto presenta una diferencia importante, yo creo, respecto a otro mucho de Shakespeare, por la alta y fuerte presencia que hay de elementos grotescos y paródicos, si bien otras obras no están exentas de este componente. No obstante, a mí me parece que en este texto en concreto, la fuerza y la modernidad de la obra se erige fundamentalmente en esa lucha contra el discurso mítico que subyace en el texto. Hay una constante ruptura de expectativas, de ese mundo iliádico, épico, lleno de héroes, en el cual dentro del texto pues, parece que no hallamos esa valentía esperable en la batalla ni esa fidelidad esperable en el mundo amoroso. Este contradiscurso que lleva a cabo Shakespeare a lo largo de la obra no tiene, no obstante, una finalidad lúdica o satírica siquiera, ni reformadora, como podría ser otra del momento, sino que me parece que la dignificación del mundo iliádico es reclamada para la expresión del descrédito de las limitaciones de la condición humana. Y yo creo que eso es lo que lo hace un texto radicalmente moderno que dialoga de una forma muy actual con nuestro presente. Bueno, voy a vertebrar un poquito la intervención con una breve reflexión acerca del género parodia en sí, cómo este interviene en el plano de la invención, del asunto, del tema, no voy a descender a los demás planos del análisis, y una breve reflexión acerca de este sentido que me parece que ostenta. Bueno, el término parodia que todos conocemos procede, como bien saben, del griego y significa contra otra, ¿no? Es un prefijo que tiene además una ambivalencia semántica muy interesante para el término, porque significa tanto junto a algo como frente a algo, ¿no? En según qué contexto. Pues me parece que esta ambivalencia semántica se actualiza dentro del propio género y que de esta manera opera en la dialéctica, en la parodia, una doble dialéctica. O sea, el texto esgrime una rebelión contra ese texto primario, autoritario, en esto radica el sentido de una parodia, ¿no? En la oposición frontal respecto al discurso, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Me parece que esa oposición respecto al discurso épico es claro tanto en la parte ideológica como en la formal. Hay un constante ataque a los valores fundamentales de la ética, a la estrella, a la filia, a la gimnis, aparecen todos seguidamente deconstruidos. Igual que también se subvierten determinados procedimientos formales de una forma clara y explícita, el epíteto épico, la plegaria extramuda en maldición. Bueno, esto parece claro. No obstante, me parece también fundamental la otra fuerza que opera en el transgénero parodia,
es el descubrimiento de las líneas maestras de ese propio discurso. Lo hipertrofia, pero parte de él, lo revela al tiempo que se revela contra él, ¿no? Nos muestra, aunque sea deformado, esos elementos constitutivos. Y precisamente es en esa dualidad en la que resulta interesante y efectiva la parodia. Por tanto, ahora mismo solamente voy a tratar de mostrar algunas rebeliones y algunas revelaciones que este texto produce respecto a la tradición sobre la que se sostiene. Jean Cont señaló, a propósito de Troilo y Crésida, que el gran tema que subyace en la obra o que se imprime en la obra es un debate sobre el sentido y el precio de la guerra y sobre el sentido y el precio del amor. Parece claro que estos dos ejes, amor y guerra, son los que van a por lo menos guiar el periplo por una serie de distintos motivos: la codicia, la ambición, la debilidad, bueno, otro. Y propongo, o me parece que dentro de esos dos motivos se opera una subversión de un modelo literario para cada uno de ellos. En el caso de las hazañas bélicas, me parece que se produce una subversión clara del modelo épico, mientras que para el caso de los asuntos amorosos me parece que se produce una subversión del canon petrarquista del amor cortés, y que esto es perceptible dentro del análisis de texto. Este subvertir y ir en contra aparece, como digo, no solo en el campo formal, sino que al tiempo está desmontando las profundas raíces idealistas y heroicas que subyacen a estas dos tradiciones, tanto la amorosa como la bélica. Bueno, es obvio que estas tradiciones no van a saber, estas traslaciones no son todas conscientes y directas desde la propia mano de Shakespeare, porque como es sabido, Shakespeare no leyó la Ilíada, por ejemplo, en versión original, y lo que leyó fue una traducción, parece muy la Chapman, ¿no?, que es incompleta, y que evidentemente ha habido otras manos a lo largo de la tradición que han ido operando determinados cambios y que es a través de estos cambios como llega a la mano de Shakespeare. En cualquier caso, el procedimiento me parece que está operado. Bueno, es claro que el tema fundamental de la épica ha sido las hazañas de hombres y dioses, ¿no? Esa presencia de lo divino dentro de la épica clásica es un elemento constitutivo, solamente hay un texto en el cual está ausente el elemento divino. Por tanto, Troilo y Crésida revela su contramodelo en esta ambientación, en la guerra de Troya, ¿no?, que es el asunto fundamental, y se revela contra él mismo en la eliminación de ese elemento divino y la inclusión de la historia amorosa, que tampoco es un elemento habitual en la épica clásica. Por tanto, esta ausencia de dioses subraya su modernidad. Ya no hay unos dioses a los que achacar ese comportamiento absurdo y estúpido de los seres humanos, sino que son los hombres los responsables de esto. Este asunto adquiere una materialización muy clara en el motivo de la culpabilidad o inocencia de Helena, que bueno, claro que en el texto de la Ilíada aparece parlamentos en el que se le elimina esa culpabilidad, puesto que los causantes son los dioses, mientras que en el texto de Shakespeare, uno de los muchos lugares en el que se le increpa esa culpabilidad cuando Diomedes le dice: por cada gota infiel que hay en su sangre se ha perdido una vida griega, por cada gramo del peso de su carne putrefacta ha caído un troyano. Fíjate la traducción a él. Está claro que en un mundo sin dioses la plegaria necesariamente se va a transmudar en maldición, no es posible. Bueno, como les digo, me parece que en el ámbito de la historia amorosa de Troilo y Crésida es el modelo del amor cortés, la tradición que se subvierte. El mismo título de la obra ya nos arrastra una postura de expectativa, se inscribe en esa historia, en esa tradición de justaposición de nombres de parejas de enamorados, mientras que el texto nos enfrenta a una realidad muy distinta. Hay otros lugares en los que se aprecia con mucha claridad esta subversión del modelo del amor cortés, por ejemplo, en la que Fictio Puela, que hace de Crésida, en la cual ese tópico fijado por la tradición de la blancura de la piel de la mujer y la suavidad de repente aparece desautomatizado mediante la imagen del pulmón de un cisne, o sea, tiene la misma lisura y la misma, entonces consigue participar de la tradición y al mismo tiempo rebelarse contra ella, transmitiendo una error. Esta rebelión respecto a los valores fundamentales de la épica es muy clara y casi sistemática. Por ejemplo, en el caso de la Andreia, lo que ha sido considerado como el valor en la batalla del héroe épico, que es el valor, por definición, de cualquier héroe, aparece automáticamente deconstruido en el primer parlamento en el que Troilo se describe a sí mismo. Y cito:
pero yo soy más débil que el llanto de la mujer, más manso que el sueño, más bobo que la ignorancia, más miedoso que una virgen en la noche, más ingenuo que la cándida niñez. ¿No le parece suficiente a Shakespeare estos adjetivos que escoge como para colocarlos en una estructura de comparación superlativa, por otra parte muy habitual también dentro de la épica, y colocar esos símiles con tanta potencia como son pues, los ya señalados? Tampoco existe un sentido que legitime la batalla, como sí lo existe en el texto clásico. Hay un momento en el que Tersites dice: todo el conflicto por una puta y un condón. Sin el enfrentamiento de París y Menelao, el de Ilíada estará narrado con una escenificación retardatoria típica de este tipo de discurso. En este parece que asistimos casi a una pelea de gallos, ajustando, Cornícete y Cornudo se enfrentan. Vamos toros, vamos perros, muerte, París. Este es el clima al que nos estamos. El otro elemento relativo a la valentía, que me parece decisivo, que además se ubica en torno al final de la obra, es la muerte de Héctor. Frente a esa muerte heroica en duelo que da el divino Aquiles a Héctor en la Ilíada, Shakespeare nos propone un Héctor desarmado que está descansando de la batalla y que es asaltado por Aquiles y que este no atiende ni siquiera a la petición de clemencia. No estoy desarmado, griego, no te lo hagas. Una muerte cobarde. Por ejemplo, el caso de la rebelión contra la vuelta de tuerca que le da al asunto de la Cleos, de la fama en el sentido de la gloria de un héroe clásico, que tenía más sentido, ¿no? Una vida era más interesante o más la muerte si detrás había una vida de gloria que reconociera el nombre, ¿no? Y este es uno de los argumentos por los cuales Aquiles prefiere ir a la batalla, ¿no? Sin embargo, Shakespeare toma ese motivo y se convierte en una concepción de la fama que me parece que tiene una actualidad, vamos, que la propia cita habla por sí misma. Dice: un rasgo natural igual al mundo. Todos a coro elogian la última minucia. Creo que la cita habla por sí misma. Por otro elemento fundamental podrían ser la filia o la hibris. El caso de la filia, que es la amistad, el sentido profundo de la amistad, aparece subvertido mediante esa pulsión sexual, homosexual del poema, en el cual coloca a Patroclo como la perra de Aquiles, su puto, su servidor macho. Creo que también es claro. No obstante, me parece que y voy concluyendo, esta subversión de determinados valores propios de este universo trasciende el propio motivo en sí mismo y permite que la obra se erija en cuestionamiento de cualquier verdad absoluta, en la relativización de cualquier valor, sea cual fuere, no solo lo que esté hoy. De esta manera me parece que la modernidad de la obra de Shakespeare significa en esa lucha entre los dos discursos que aparecen convocados, y que precisamente la efectividad de la misma en parte se basa en la presencia de dos personajes a los que sí les está permitida cierta solidaridad o confianza en ese orden del idealismo. Me estoy refiriendo evidentemente a Troilo, con los sueños de fidelidad que alberga respecto a Crésida, o Héctor, por esos sueños de honor que van a ser truncados a través de la muerte que le da a a uno y a otro, a Troilo y a Héctor, me parece que se les parodia precisamente por querer mantenerse en este orden imposible. Resultan ridículos a nuestra mirada dentro de ese horizonte. El resto de los personajes van a ser parodizados en el aspecto contrario. De esta manera, Héctor resultan trágicamente ridículos. Hay un momento en el que Héctor le dice a Troilo, Troilo le dice a Héctor que ese que él considera su juego limpio, de no matar a alguien cuando se haya desarmado, se trueca en juego tonto. Este realmente es la clave del texto. Troilo, debido a la muerte sucia que recibe de la mano de Aquiles y sus 1000 millones. Esta es la ironía trágica y ridícula. Es avisado y no atiende a la llamada, persiste en su esqueleto trágico. Jugar con reglas en un juego sin reglas. Esta es lo que lo va a llevar a morir sin la heroicidad con la que sí que mata.
Por tanto, me parece que en este texto las normas clásicas aparecen transformadas con matemática de espejo cóncavo, no el lugar para el heroísmo, puesto que un proceso de mitificador transforma todo lo que toca. Así resulta desoladora y corrupta la imagen de esta Ilion desmitificada, cuya modernidad se halla precisamente en la precisión con la que se dibuja el rostro más puro de la condición humana. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Pasamos ahora a la comunicación que nos va a presentar Isabel Guerrero, que se titula Shakespeare for the Holidays, los festivales de Shakespeare en Norteamérica, cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes, y con mi compañera María Ángeles me gustaría sumarme a los agradecimientos a los organizadores por este encuentro de reflexión en torno a las artes escénicas tan necesario en nuestra ciudad. Y bueno, además quería señalar que es justo en este escenario donde yo hice mis primeros pinitos como directora de escena, como alumna de esta escuela. Así que aunque hoy la situación es la misma, los nervios son similares, aunque aquella vez yo creo que estaba muchísimo más nerviosa. Como ha apuntado Mercedes, el título de mi comunicación es Shakespeare for the Holidays, los festivales de Shakespeare en Norteamérica. Y como podéis suponer, todos los que estáis aquí, por su tradición anglosajona, la obra de Shakespeare ha sido puesta en escena en los escenarios de Estados Unidos y Canadá en innumerables ocasiones, sobre todo de forma regular en teatros, incluso en Broadway, Off-Broadway y en todo el circuito teatral de estos dos países. Sin embargo, el fenómeno en el que me voy a centrar hoy no es en la puesta en escena, en estos, digamos, acontecimientos teatrales más regulares, como es la programación de un teatro, sino en un acontecimiento teatral mucho más especial y específico, que son los festivales de teatro de Shakespeare, que surgen en el siglo XX a lo largo y ancho de los dos países. En la primera mitad del siglo XX tenemos el surgimiento de los primeros festivales, como sería el Festival de Oregón en la ciudad de Ashland, que se crea en 1935. Un poco más tarde aparece el Festival de Stratford, no el Stratford que todos tendréis en mente que está en Inglaterra, donde nació Shakespeare, sino este Stratford está en Canadá, en la región de Ontario. Nace, como digo, el Festival de Ontario en 1953 y un poquito más tarde va a aparecer un festival con el que quizás estéis más familiarizados, que es el Shakespeare in the Park, que desde 1962 tiene lugar en la ciudad de Nueva York. Estos festivales sirven de ejemplo para los numerosos festivales que se van a crear a continuación en los dos países, y voy a usar estos tres ejemplos como paradigma para explicar algunas de las características fundamentales de este fenómeno que por su profusión creo que merece nuestro particular interés como investigadores de Shakespeare y de teatro en general. Las tres características que quiero compartir con vosotros acerca de estos festivales son su uso especial del espacio, el tipo de espectador que buscan atraer y el alcance que buscan tener como acontecimientos culturales, y además, por último, visitaré algunas de las fórmulas escénicas más extendidas en la representación de las obras de Shakespeare en ellos. En cuanto al uso del espacio, algo muy característico de este tipo de festival es que, a diferencia de los teatros a la italiana, como el que nos encontramos, en el que hay una separación clara entre el público y la escena, la mayoría de los festivales de Shakespeare que vamos a encontrar en Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos van a intentar crear una conexión más directa entre sala y escenario, rompiendo esta barrera que impone el escenario a la italiana, y van a construir otro tipo de espacios teatrales recurriendo, por ejemplo, al modelo griego, al anfiteatro griego. Este es el caso, por ejemplo, del Teatro de la Corte, que está en Central Park, donde se ubica el Shakespeare in the Park, que no he podido traeros fotos, pero es precisamente un anfiteatro griego, con el graderío rodeando completamente la escena. Esto crea este sentido comunitario, como sabéis, se creaba en los anfiteatros griegos, en los que los espectadores tienen esta visión más o menos igualitaria del espacio escénico. Otros ejemplos de edificios, arquitecturas teatrales que ofrecen también una alternativa a esta separación son, por ejemplo, aquellos festivales que crean un teatro isabelino, imitan directamente el teatro isabelino, y curiosamente en Estados Unidos y en Canadá se empieza a imitar el teatro isabelino, el modelo de arquitectura teatral isabelino, mucho antes de que aparezca el Shakespeare Globe en Londres. Así que podemos decir que incluso los americanos son pioneros en esto, incluso antes que los ingleses. El Festival de Ontario, el de Oregón, en Ashland, tiene varios teatros, pero su edificio principal es precisamente un teatro que imita estos teatros isabelinos.
Incluso, si mal no recuerdo, tiene un espacio para que el público esté de pie, como en el patio de los teatros isabelinos. Y por último, en cuanto a arquitectura teatral se refiere, encontramos un último modelo que ha sido muy influyente, que es el teatro del Festival de Stratford, en Canadá, y ese teatro tiene la particularidad de mezclar estos dos modelos. Mezcla el anfiteatro griego, con el graderío rodeando la escena, con el escenario que sobresale, no como aquí, que corta ahí el proscenio, sino que sobresale e invade un poco lo que sería el patio en los teatros isabelinos, acercando al público y a los actores mucho más. Es decir, que este teatro lo que hace es combinar los dos modelos, el isabelino y el griego, construyendo así un thrust stage, que es como se denomina en inglés, y este es el primer teatro de este tipo que se construye en el mundo, y este modelo se exporta tanto a festivales de Shakespeare a lo largo de Estados Unidos, como también a Inglaterra. Por ejemplo, uno de los edificios en Stratford, el otro Stratford, en Inglaterra, uno de los edificios de la Royal Shakespeare Company, usa exactamente la misma diseñadora para construir su escenario a imágenes y semejanza del de Stratford. Una cuarta alternativa que vamos a encontrar en cuanto a espacio se refiere en estos festivales rompe totalmente con el edificio teatral y lo que hace es poner en escena a Shakespeare en cualquier lugar, en plazas, parques, playas e incluso en lugares mucho más variopintos como puede ser un parque. Hay un festival en la ciudad de Nueva York que se llama Shakespeare in the Parking Lot, que precisamente pone las escenas del bar de inglés rodeado de coches en un aparcamiento en medio de Manhattan. En cuanto al tipo de espectador y a su alcance, en un estudio que se realiza en los años 70, ya en los años 70, la cantidad abrumadora de festivales de Shakespeare en Estados Unidos y también en Canadá despierta el interés de algunos académicos y empiezan a escribir sobre esto. En este estudio, como digo, los académicos Engle, Londra y Watermeyer deciden hacer una división entre los tipos de festivales existentes y separan entre festivales turísticos y festivales comunitarios. Entre los primeros, los festivales turísticos, vamos a tener festivales comerciales que emplean compañías profesionales, normalmente trabajando en repertorio, en los que una serie de actores van a estar a cargo de una o más representaciones durante el desarrollo del festival. Ejemplos de festivales turísticos muy claros son el Festival de Stratford y también el Festival de Oregón. Estos festivales buscan atraer a la mayor cantidad de público posible, que ha de pagar una entrada para acceder a la representación, y este público suele venir de varios puntos de Estados Unidos y viajan a estas ciudades con el propósito de asistir a las representaciones y también hacer turismo por la zona. Así que podemos estar hablando de un espectador turista. Ese es el público potencial de estos festivales. Esto ha llevado a que estos dos festivales, han tenido que ampliar su repertorio, no ciñéndose a la obra de Shakespeare, a la representación simplemente de Shakespeare, sino incluyendo demás títulos más comerciales para adecuarse a los gustos del público y poder asegurarse así su persistencia. Por ejemplo, es muy curioso que en el Festival de Stratford el musical Sonrisas y Lágrimas se ha convertido ya en un clásico casi equiparable a Hamlet. En cuanto al segundo tipo de festivales, los festivales comunitarios son por lo general festivales gratuitos, no hay que pagar una entrada, y son festivales de pequeño o de medio formato. Y el público al que se dirigen es sobre todo el público de la comunidad circundante. Ejemplos de festivales comunitarios hay muchos en los dos países, pero me gustaría destacar aquí, porque es el ejemplo que conozco de primera mano, el caso de los festivales comunitarios que podemos encontrar en la ciudad de Nueva York. Este verano, realizando una estancia de investigación sobre este fenómeno en Nueva York, tuve la oportunidad de asistir a 11 representaciones de Shakespeare en festivales de este tipo. No pagué ni una sola entrada, pero vi en 3 meses 11 representaciones teatrales en festivales comunitarios. En estos festivales se produce un fenómeno muy curioso en términos de público, ya que encontramos una gran variedad de modos de público. Están desde aquellos que saben que la representación va a tener lugar en determinado jardín, en un parque, o incluso junto al río o en el parque, como decía antes, y planean su noche de teatro gratuito con Shakespeare. Preparan su picnic, sus sillas plegables y te los encuentras allí en la representación con un gran despliegue para ir a la obra, para asistir a la obra de teatro. Otro tipo de espectador que también aparece es el espectador casual, que se encuentra de casualidad con la representación y decide quedarse. Y bueno, puedo contaros aquí que esto a mí me sucedió 2 veces. Yo asistía a 9 representaciones que sabía que dónde iban a ser y fui a ellas, pero otras veces
Shakespeare me encontró a mí. Y paseando por Brooklyn un día me encontré con Romeo y Julieta, y otro día en Washington Square, en una plaza del centro de Manhattan, me encontré con un sueño en una noche de verano. Estos festivales comunitarios combinan tanto compañías profesionales que son subvencionadas por alguna comunidad de vecinos o incluso el ayuntamiento, pero también hay una gran cantidad de Shakespeare amateur. Estas dos que he dicho, que me encontré por casualidad, eran compañías amateur de escuelas de teatro. Así que, aunque la mayoría son gratuitas, muchas veces sí que se pasa la gorra al final para tener un pequeño aporte para asegurar la continuidad de la compañía. En cuanto a las fórmulas escénicas, simplemente quería apuntar dos líneas fundamentales que podemos encontrar en estas representaciones de Shakespeare en los festivales, y es que aunque haya una cantidad abrumadora de festivales, lo que sí es cierto es que vamos a encontrar unas líneas muy claras en cuanto a puesta en escena se refiere. Y vamos a encontrar sobre todo a aquellas adaptaciones que van a vincular la obra con su origen en la Inglaterra del siglo XVI y del siglo XVII, localizando sobre todo la puesta en escena en parques, usando el entorno como decorado, y también van a potenciar este vínculo entre su representación con el pasado isabelino por el medio del vestuario, que va a imitar el vestuario de esta época. Y por otro lado tenemos otra corriente que va a contextualizar la obra de Shakespeare en la historia de Norteamérica. Es frecuente asistir a un festival y ver cómo, por ejemplo, en 2014 el Festival de Oregón recontextualizó la Comedia de los Errores en la época del Renacimiento de Harlem, en los años 20 del siglo pasado. Además, a esta recontextualización en hechos históricos de la América del pasado, vamos a encontrar que además también se suele recontextualizar en la América actual. Por ejemplo, este verano, en el Shakespeare in the Park, en la producción de La Fierecilla Domada, en 2016, se recontextualiza la obra en la América actual. Y esto se hace mediante la creación de una historia marco en la que se nos presenta a Catalina, la protagonista de La Fierecilla Domada, que ha de ser domada para casarse con Petruchio, se la presenta como una candidata al concurso de belleza Miss América. Al final de la obra, cuando Catalina ya por fin ha sido domada, Catalina se va a dar cuenta de lo que ha sucedido en el tipo de beauty queen, de reina de la belleza que la han convertido, y se va a rebelar contra esta opresión. Eso, si lo buscas en el texto, no va a estar, es una decisión de la directora de esta producción, y lo que hace este uso del concurso de belleza Miss América aquí es recontextualizar los problemas de Catalina y presentarlos no como los problemas de una mujer isabelina, como podríamos pensar al acercarnos a la obra de Shakespeare, sino que los va a situar, los va a conectar con los problemas de una ciudadana americana actual, ya que esta es una sociedad en que la mujer es una sociedad, en la que la cosificación de la mujer está a la orden del día, y este tipo de concursos de belleza están por todas partes. Y bueno, como podéis intuir por mi comunicación, estos festivales de teatro están extendidos por toda la geografía, como he dicho antes, y reúnen en torno a ellos a familias, vecinos y familiares. Simplemente para terminar, me gustaría apuntar que encuentro cierta similitud entre la costumbre norteamericana de preparar el picnic y asistir a la representación de Shakespeare con otras actividades culturales españolas asociadas también a la época estival, como ir al cine de verano o incluso ir a ver a la banda del pueblo, tocar pasodobles. Esos serían nuestros equivalentes culturales que tenemos asociados al verano, porque para ellos es precisamente eso. Es algo que han estado haciendo desde pequeñitos. En Nueva York tienen acceso a muchísima oferta cultural, pero pensad el pobre niño de Minnesota, en un pueblo de 10.000 habitantes en el que no hay una oferta cultural tan extendida como en Europa. Así que para muchos norteamericanos este es el único acceso que tienen, no solo a Shakespeare, sino también al teatro, desde al inicio de su infancia. No es hasta que muchos americanos van a la universidad que tienen la posibilidad de acercarse a acontecimientos culturales de otro tipo. Así que el papel de estos festivales es fundamental para continuar con una tradición cultural y con la promulgación de la obra de Shakespeare en el país. Muchas gracias por vuestra atención. Pasamos ya a la última comunicación por parte de Aurelio Rodríguez, que la ha titulado Presencia de William Shakespeare en el teatro polaco del siglo XX. Cuando quieras. Sí. Buenos días y muchas gracias por su asistencia. William Shakespeare ha sido un canon cultural, un
un paradigma literario, estético y dramático para los autores y artistas polacos del siglo XX. La violencia de las pasiones, la crueldad, la parodia, la ironía grotesca y refinada, salvaje y exquisita, y al mismo tiempo el lenguaje elevado, melódico, musical, aunan los espíritus shakespeariano y polaco. Shakespeare es un autor a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. También otros autores polacos como Grotowski y Kantor, a los que me referiré, están a caballo entre la modernidad y la posmodernidad. Polonia es un país eminentemente romántico. Shakespeare también es un autor metafísicamente romántico, por la libertad, la fusión redentora y mesiánica que sus personajes y obras nos dejan. Polonia es romántico por su paisaje, nieblas, brumas, frondosos bosques, exotismo y pasatismo medieval, fantasmagórico y reivindicación del espíritu nacional. También es expresionista, y también Shakespeare lo es, con los claroscuros, contrastes, violentas torsiones, y existencialista, con la búsqueda abismal y abisal en las profundidades del alma, de las esencias del ser. Hay por tanto una gran vinculación entre el alma de Shakespeare y el alma eslava. Shakespeare atraviesa todos los géneros y estilos, todos los mitos y arquetipos. Es un clásico y es un clásico universal. Por todo ello, los artistas e intelectuales eslavos vuelven una y otra vez la mirada hacia él, teniéndolo como referente indiscutible de pensamiento sobre el pasado y de proyección sobre el futuro. El estudioso Nicolás Velimirovich encontró un alma eslava en Shakespeare, al igual que el cineasta ruso Grigori Kozintsev. Para los eslavos, Shakespeare es el centro de la literatura universal. Para Stanislavski y también para Grotowski, el personaje de Hamlet es epítome de todos los personajes de la cultura occidental. Se trata del personaje por antonomasia, del personaje por excelencia. Durante 40 años, en el mundo eslavo, Shakespeare era un marxista-leninista. Hamlet no era un intelectual melancólico y afectado, sino un hombre cuya misión histórica consistía en resolver el problema del orden social del mundo. Un mártir trágico que preconizaba los futuros proletarios del mundo. Las obras del bardo inglés eran usadas como estandartes de la estética del realismo socialista. Pero en todos los países sucedió lo mismo. Ante la chata y pedestre literatura del sistema comunista, giraban los ojos hacia el genio inglés como una manera de burlar la censura y de hacer un viaje interior hacia los espacios insondables del alma humana. Shakespeare se convirtió, sin quererlo nadie, de manera voluntaria o involuntaria, en un emblema y símbolo de libertad. Dice Jonathan Bate en El genio de Shakespeare: en una representación tras otra se leyó de forma implícita la corte corrupta de Claudio en Hamlet, con su aparato de vigilancia sobre Polonia y sus burócratas mezquinos, retratados en Auschwitz, como una alegoría de las cortes de Brezhnev, Ceausescu, Zhivkov. Shakespeare fue motivo de reflexión y de charla entre Tadeusz Kantor y sus coetáneos, como lo fue entre Peter Brook y Jerzy Grotowski, o entre Grotowski y Eugenio Barba. La figura de Shakespeare se ha convertido en una obsesión, en un motivo recurrente. Todos los grandes directores y renovadores del lenguaje escénico han dirigido alguna vez alguna de sus obras. Todos comparten la opinión de que interpretar actoralmente a Shakespeare requiere en los actores dejarse llevar por la llama cegadora de la persona que está obsesionada con un ideal. Este ideal es la búsqueda de la verdad. Para la mayoría de los autores teatrales y de los directores teatrales, interpretar es buscar la verdad. Buscar la verdad del personaje para Stanislavski, la verdad de los sótanos de la conciencia para Kantor,
la verdad de la comunicación entre personaje, actor y público para Grotowski. El sincretismo shakespeariano fue motivo de inspiración para Tadeusz Kantor. Kantor, como artista plástico y escenógrafo, lleva sus presupuestos a la escenografía, que prepara para el texto shakespeariano de medida por medida. El director polaco considera que Shakespeare es revolucionario, una fuerza de la naturaleza, que busca e investiga en las pasiones, sin importarle ninguna línea filosófica o de pensamiento a la que adscribirse. El gran arte para Kantor sigue la senda del escritor inglés. Shakespeare no es inglés, es universal. Es un universal cultural que pertenece a la comunidad que formamos todos los seres humanos. Y a esto mismo es a lo que aspiraban con su teatro tanto Kantor como Grotowski. Kantor dice en una conferencia titulada Esperando a Kantor: yo en general no tengo programa. No tomo ningún programa nacional, patriótico, ni de ningún tipo. Simplemente me pregunto por los límites. ¿Hasta qué punto es algo nacional o es universal? No se puede saber. Otros directores polacos que han trabajado Shakespeare han sido Krzysztof Warlikowski, que ha dirigido El Mercader de Venecia, La Fierecilla Domada, La Tempestad, Hamlet. Warlikowski ha sido alumno de Christian Lupa, otra de las grandes figuras señeras del teatro polaco, y alumno también del gran director de cine Ingmar Bergman. Warlikowski dirigió sus primeras obras shakespearianas en el mítico Teatro Stary de Cracovia, en donde también trabajaron Kantor y Grotowski. Una de las características fundamentales que une a los diversos dramaturgistas y directores polacos en torno a Shakespeare es el carácter litúrgico y apocalíptico con el que han abordado sus textos y espíritu, así como el acento puesto en lo mistérico. Y luego también el ver que el respeto al texto muchas veces es blasfemia, irreverencia y traición. Eso para los directores polacos es más respeto y más respetuoso que el respeto fiel y reverencial que consideran más bien adulación y servilismo. La relación del nuevo teatro con la literatura se expresa también en la superación de la oposición e interpretación del autor, fidelidad al texto. Los jóvenes artistas se concentran en una actividad que, más que ocuparse de la interpretación, trata del texto como una inspiración, sirviendo a su deconstrucción, e incluso al diálogo y lucha con la esencia del texto o con el imaginario del texto. Otro director muy importante polaco es Konrad Swinarski, que dirigió El sueño de la noche verano, que pasa por Polonia por ser uno de los mayores ejemplos de exquisitez lírica y belleza llevada a cabo en el teatro, y Ricardo III. En 1975 dirigió Hamlet, dejándola inacabada. Un director al que Grotowski admiraba muchísimo. Una de las actrices que más ha representado a Grotowski es la artista polaca Elena Modrzejewska. Modrzejewska representó muy diversos roles durante su carrera profesional. Se especializó en personajes shakespearianos. Influyó decisivamente en la forma de actuar en el teatro europeo y americano posterior, por su carácter rebelde, romántico y sensible, reivindicativa de lo femenino y creadora de un personal lenguaje interpretativo. Esto es importante para Modrzejewska. El actor o la actriz deben abrirse a lo metafísico, trascendental y extraterrenal. De entre todos los directores del teatro polaco, vamos a centrarnos en Grotowski. Grotowski dirigió en 1963 estudios sobre Hamlet. Ya en el propio nombre del título dice estudio.
Estudio significa acercamiento, ensayo, improvisación, versión. No se trata del Hamlet ortodoxo, sino de la mirada transgresora de Grotowski, quien convierte a Hamlet en el mártir por excelencia, en la víctima sacrificada de una sociedad básica y esencialmente cruel. Zygmunt Molik, actor grotowskiano, al que varios de los profesores de aquí tuvimos la suerte de conocer en persona, dice: Hamlet fue judío, en una residencia real que aludía claramente a los poderes políticos del momento. Era una lectura que de ninguna manera trataba de defenderse de la censura o del poder. Importante la idea de que añadieron otras circunstancias, no tanto para burlar la censura como para no convertir la obra en un panfleto político, que era algo que preocupaba mucho a Grotowski, que el convertir a Hamlet en judío no se convirtiese en un panfleto político. Para Grotowski, para la compañía de teatro laboratorio, el actor no interpreta, el actor es. El ser humano nunca interpreta, el ser humano es en la vida, y es de una manera distinta sobre el escenario. Se trata de dos formas distintas de ser. El estudio sobre Hamlet lleva al límite los excesos actorales con una dirección que golpea jadeante de existencialismo y de rebeldía política. El motivo fue básicamente el de explorar la ubicación existencial de un outsider. Hamlet, interpretado por Zygmunt Molik, fue asociado, como ya hemos dicho, con la imagen de un judío. Era recitador de máximas inteligentes, embaucador, intelectual, sofista y astuto. El pueblo a los ojos de Hamlet es un colectivo primitivo y vasto que se manifiesta a través de la fuerza física, que solo conoce luchar, beber y morir en un abotargado frenesí. La producción del teatro laboratorio pretendía un estudio de las supersticiones y estereotipos, así como del resultado del conflicto entre el individuo y la masa. Los personajes inspirados en Grotowski están desmitificados y recluidos a su mascarada bufonesca y grotesca, a su lado más oscuro y siniestro. No podía ser de otra manera, pues por Grotowski ha pasado la terrible historia del siglo XX, que ha dejado en él una huella indeleble e imborrable. En esta dramaturgia no es importante quién es realmente Hamlet, sino cómo Hamlet es visto a través de los ojos de los otros. Y que estos otros son también deformados y mistificados a través de la visión de Hamlet. El director y la compañía sugieren que el error está en ambos lados. Esta es una de las grandes características que asemejan a Grotowski y a Shakespeare. Ninguno de los dos es maniqueo. Sus perspectivas son muy complejas y poliédricas. Nadie tiene razón. Todos la han perdido, porque todos son víctimas de sus ansias de poder y placer, y de su rencor y recelo hacia quien no se lo permite. Para ambos el ser humano está en un mundo febrilmente enloquecido, en el que es imposible acertar el tino, en donde es imposible encontrar el camino recto, porque las limitaciones del cuerpo, de la materia, de las circunstancias, nos empujan al egoísmo y a querer separarnos de la comunidad y del bien común, y por tanto a errar. No hay posibilidad de salvación en el mundo de la materia y de la realidad corporal y mundana. Si la hubiere, es claro que hay que buscarla en instancias ajenas al mundo de la forma y de la ilusión. La obra escandalizó al público. Los actores salían con el torso desnudo, uniformados, con ropa de calle pobre y desaliñada, apenas se movían, en un estado de concentración máximo. De vez en cuando emitían gemidos, lamentos, letanías medio cantadas a manera de mantras ininteligibles.
Los intérpretes se acercaban a los espectadores hasta una cercanía tal que los hacían sentirse francamente muy incómodos. Hay dos razones poderosas por las que estudios sobre Hamlet y en general toda la obra grotowskiana merecen destacarse y rescatarse. En primer lugar, Grotowski piensa que no existe la enemistad ni el odio, que no son reales. Nos inventamos los enemigos contra quien luchar para alimentar nuestra fantasía de sentirnos víctimas y de sentirnos héroes. Elegimos nuestro enemigo, nuestro judío. Elegimos uno en concreto como podríamos elegir otro cualquiera. Pero no hay razones reales que avalen nuestra elección. El enemigo deja de ser enemigo en tanto en cuanto dejamos de pensar que lo es. Queremos pensar que lo es para tener a alguien contra quien luchar, contra quien desahogar nuestros instintos. Toda manifestación de odio es una petición enmascarada de amor, una llamada desesperada de auxilio. Para Grotowski y para Shakespeare elegimos odiar o rechazar a alguien en lugar de perdonarle, porque si le perdonamos, con el perdón se marcha el recuerdo doloroso del daño que nos hicieron. Y queremos ese recuerdo doloroso en nosotros. Porque si desaparece, nuestra vida se hace más fácil y ligera. Y en algún lugar de nuestro inconsciente nos aferramos a la idea de que una vida fácil es aburrida y carente de interés. Porque perdemos algo extrañamente valioso. Y es que nuestro dolor y rencor es extrañamente valioso. Ofelia le dice a Hamlet: recuerda que siempre nos quisimos. La otra razón, y paradójicamente contradictoria a la anterior, es que el ser humano está solo. La soledad es infinita y eterna. Nada la puede redimir. Todos los seres humanos estamos solos. Y puesto que la característica esencial del héroe es la soledad, todos los seres humanos somos héroes. Pues no hay mayor heroicidad que enfrentarte a tu soledad, asumirla y aceptarla. Creemos que la soledad es inevitable como la muerte. La soledad solo podría superarse sintiendo el todo formando parte de nosotros y sintiendo que nosotros formamos parte del todo. Un sentimiento que creemos reservado para santos o dioses. No en vano Grotowski caminó en busca del actor santo. Si la expiación y la redención de la soledad y de la pobreza espiritual del ser humano es algo obtenible en esta vida, y si Shakespeare y Grotowski lo obtuvieron a través de sus teatros, es motivo de meditación. Nunca lo sabremos. Gracias. Vale, vamos a pasar a, si tienen ustedes alguna pregunta para alguno de los comunicantes, levantan la mano, nos dicen quién son y a qué comunicantes si quieren, le quieren plantear alguna pregunta. A ver, por aquí. Quería preguntarle a Ana. Más despacio, ¿no? Más despacio. Es justo lo que he contado, realmente se lo he dicho a algunos amigos, se lo he puesto y tienes toda la razón y vale, me han animado a pensarlo, es una tontería realmente, un pequeño fragmento que estoy casi 100% convencida de que quieren darle un poco un matiz, es que totalmente es Lady Macbeth, es que en verdad, ojalá pudiera ponerlo, pero no lo tengo. Vale. Lo que ocurre es que, voy a hacer spoilers, sigo, lo siento, vamos a ver. Resulta que Lori y Rick están en una especie de tienda de campaña y sabéis que Seth es el tío con el que se enrolla Lori, si no lo sabéis ahora sí. Bueno, perdón por hablar, ahí es que he roto totalmente el clima, no sé por qué, pero bueno, la cuestión... Responde a la pregunta. Vale, pues sí, precisamente. Bueno, la cuestión es que está convenciendo Lori a Rick para matar a Seth, porque si no va a dominar él, tienes que matarlo, porque ahora mismo Rick está en la posición superior, pero la verdad es que lo convence para matarlo hasta el punto de que... que más o menos es... Luego más que te lo explico, ¿no? Sí, eso estoy pensando, luego habláis. Por aquí había otra pregunta, sí. Para Ana también que me gustaría saber si está formando su conexión. Ay, yo te la paso.
No, bueno, luego habrá publicación, o sea que luego lo podréis leer tranquilamente, relajadamente, pero podéis hablar con ella después. Sí, sí, sin problema. Ah, vale, ahí al fondo. Dime. Sobre el tema de Macbeth, no sé si conoces una serie que se llama House of Cards. Sí, pero no la he visto, no tengo pendiente. Es una versión moderna del propio personaje. Vale. Y por si a alguien le interesa, está genial. La subo de puesto. Gracias. Que Eso era una sugerencia, no era una... Vale, gracias. A ver, por allí al fondo. ¿No? Ah, por aquí. Sí. Interesante. Ah, pues la franja horaria, el horario de las presentaciones. Sí, porque como tiene las condiciones económicas no serán las más adecuadas, Claro. Sí, es una pregunta muy interesante porque además hacen usos muy creativos para resolver ese problema. Muchas de la mayoría de las presentaciones empiezan a las 7, excepto, no he mencionado que Shakespeare in the Park, el que tiene lugar en Central Park, es un festival comunitario en el sentido en que es gratuita la entrada, y se ha convertido en algo que muchos habitantes de la ciudad acuden de año tras año a las representaciones, aunque ahí sí que hay que, no hay que comprar la entrada, pero hay que ir a por ella, y ellos sí que disponen de todo el despliegue tecnológico necesario porque les subvenciona la representación del Banco de América. Pero las otras representaciones comunitarias a las que me refería, la mayoría comienzan a las 7 de la tarde, disfrutando de la luz natural, y claro, se hace de noche en el transcurso de la representación, sobre todo en las representaciones que tienen lugar ya en agosto y septiembre, y muchas de ellas lo que hacen es que tienen a miembros de la compañía con linternas para alumbrar las caras de los personajes. Pero a lo mejor esto solo hay que emplearlo en 2 escenas. O bueno, si ya es una representación que tiene lugar el 15 de septiembre, que aún llegan hasta ahí algunas, sí que necesitan más apoyo técnico, pero se hace con linternas. Buenas linternas, pero eso no dejan de ser linternas a pilas. Sí, ahí al fondo. Sí, Karen. Aurelio, cuando yo te escucho, escucho un alma noble, un ángel, y me enamoro de tu voz y me enamoro de tus palabras. Y me ha interesado mucho, seguro, creo que esto es parte de tu tesis o de tu investigación que hiciste, de Grotowski, lo supongo, no lo sé. Pero has dicho una cosa que a mí me ha interesado mucho. Seguro voy a leer la tesis si me lo permites. Me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la verdad? Porque has hecho una relación sobre Grotowski, has hablado de Eugenio, has hablado de otros directores de teatro que hacen su relación con la verdad. Y estamos hablando de que Grotowski, por ejemplo, y Eugenio, en particular ellos dos, pertenecen a un estilo de trabajo, a una forma de trabajar muy representativa, en la que la verdad podría ser otra cosa, y a mí me gustaría saber qué es para ti la verdad, qué es, porque parece que ha sido esencial en esta investigación que has hecho tú, al menos en lo que has leído. Me gustaría saber qué es para ti, porque has dicho, has relacionado la verdad con la escena, la verdad con el personaje, y has llegado a decir también lo que solía decir Grotowski y Eugenio, que decían, y lo decían así, y Eugenio todavía lo sigue diciendo sus actores, tú eres, o sea, es como si vives en ese momento, y parece absurdo, casi inaudito, que una persona como Eugenio Barba pueda llegar a decir de eso a un actor. ¿Qué es para ti eso? Aurelio, para ti. Bien, pues la verdad es la misma, tanto artística como extraartística. La verdad es la conexión con el momento presente, de una manera sincera y honesta,
con los impulsos de tu cuerpo y con los deseos de tu alma. La verdad es el respeto a los límites, el respeto a lo que quieres también. La verdad está muy anclada, yo comparto la opinión de Grotowski, de que la verdad está muy anclada en el amor, porque finalmente, por encima o por debajo de todos los odios y de todos los rencores, vence el amor, y solamente hay amor. Y a eso es a lo que, en lo que en última instancia inciden todos los grandes genios del pensamiento y del arte universal. Para crear te tiene que importar el ser humano y tienes que amarlo. Si no, no puedes llegar a crear nada que tenga una validez universal y atemporal. No sé si he respondido a la pregunta.